¿Y si te dijera que un solo hombre, armado solo con una libreta, una mente curiosa y una mirada sin miedo, cambió para siempre la forma en que la humanidad se entiende a sí misma? ¿Y si te dijera que este cambio no nació de una batalla, ni de un reino, ni de un invento, sino de la observación silenciosa de la vida misma? Esta es la historia de Charles Darwin, el joven tímido, casi descartado por su familia, que viajó más allá de los mapas conocidos para descubrir algo más vasto que cualquier océano: el secreto del cambio, de la adaptación, de la evolución. Nació el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, Inglaterra, en el seno de una familia acomodada y respetada. Su abuelo, Erasmus Darwin, ya había sido un pensador adelantado a su tiempo. Su padre, un médico renombrado, esperaba que Charles siguiera su camino en la medicina. Pero desde pequeño, Darwin era otra cosa. No se emocionaba con disecciones ni con diagnósticos. Se emocionaba observando escarabajos, recolectando piedras, contemplando el vuelo de los pájaros. Mientras su padre lo presionaba para ser alguien útil, Darwin soñaba con ser alguien curioso. En el aula no era brillante. En los experimentos formales no era constante. Pero en el bosque, en el campo, en el silencio de la naturaleza, su mente florecía. Frustrado con sus estudios de medicina, intentó seguir la carrera eclesiástica en Cambridge, no por vocación, sino porque, en ese mundo, estudiar ciencias naturales era visto como un pasatiempo digno de un caballero. Allí encontró mentores que vieron más allá de sus torpezas académicas y reconocieron su verdadero talento: su capacidad para observar sin prejuicio. Todo cambió en 1831, cuando le ofrecieron una oportunidad que definiría no solo su vida, sino la historia humana: embarcarse como naturalista en el HMS Beagle, en un viaje de exploración alrededor del mundo. Su padre se opuso, sus amigos dudaron. La sociedad no entendía por qué un joven de buena familia se arriesgaría a pasar años navegando entre peligros desconocidos. Pero Darwin sintió que había algo más grande que la comodidad esperándolo en el horizonte. Con apenas 22 años, se subió al Beagle. No como un explorador famoso, no como un científico consolidado. Se subió como lo que siempre había sido: un observador humilde, con hambre de entender. Y lo que encontró cambiaría para siempre la historia de la vida en la Tierra. Cuando Charles Darwin puso un pie en el HMS Beagle, no sabía que estaba embarcándose en algo mucho más grande que un viaje. Estaba a punto de recorrer el mapa oculto de la vida misma. Zarparon el 27 de diciembre de 1831. El objetivo oficial era cartografiar las costas de América del Sur. Pero para Darwin, cada puerto, cada playa, cada isla era mucho más que geografía. Era una ventana a la historia profunda de la vida. Durante 5 años recorrió Brasil, Argentina, Chile, las Islas Malvinas, Australia y, por supuesto, las Islas Galápagos. En cada sitio recogía muestras, tomaba notas febriles, observaba sin filtros. Lo que comenzó como un inventario de especies pronto se convirtió en una intuición peligrosa. La vida no es estática. La vida cambia, se adapta, se transforma. En las Galápagos, las pistas eran imposibles de ignorar. Tortugas gigantes que variaban de isla en isla, iguanas marinas que nadaban como peces, pinzones con picos distintos, adaptados al tipo de alimento de su isla natal. No era simplemente que Dios había creado una especie para cada entorno. Era que las especies mismas habían cambiado para sobrevivir en sus entornos. Era una idea revolucionaria y también herética. Porque en aquella época se enseñaba que todas las formas de vida habían sido creadas fijas, perfectas,
inmutables. Decir que las especies cambiaban, evolucionaban, se adaptaban, era desafiar las raíces más profundas de la religión, la tradición y la cultura occidental. Y Darwin, aunque sentía en sus huesos la verdad de lo que observaba, sabía que el mundo no estaba listo para escucharlo. Regresó a Inglaterra en 1836, no como el mismo joven curioso que había zarpado, sino como un hombre que había visto demasiado para poder callar. Pero no gritó su descubrimiento. Lo maduró en silencio. Durante más de 20 años, escribió, reflexionó, recopiló evidencias. No por miedo, sino porque entendía el peso de lo que tenía entre manos. No se trataba solo de biología, se trataba de la posición del ser humano en el universo, de pasar de ser la creación perfecta de Dios a ser parte de un proceso natural de cambio y adaptación. Un cambio que no necesitaba milagros, solo tiempo, mucho tiempo. Y entonces, en 1859, finalmente reunió su valor, su evidencia y su fe en la verdad, y publicó su obra maestra, El origen de las especies por medio de la selección natural. Cuando El origen de las especies vio la luz en 1859, no fue simplemente un libro más en las estanterías académicas. Fue un terremoto silencioso, una sacudida que atravesó la ciencia, la religión, la filosofía y la identidad misma del ser humano. En sus páginas, Darwin no ofrecía certezas fáciles. Ofrecía una idea perturbadora y elegante. Las especies no son entidades fijas, son procesos en movimiento. Son historias de supervivencia, adaptación y cambio. No hay plan maestro, no hay perfección final, solo transformación constante. La teoría de la selección natural decía que aquellos organismos mejor adaptados a su entorno sobrevivirían y transmitirían sus características, mientras que los menos adaptados desaparecerían. No había intervención divina necesaria para explicar la diversidad de la vida. Solo tiempo, variación, lucha y adaptación. La reacción no tardó. El libro se agotó el primer día. Científicos, teólogos, filósofos, periodistas, todos hablaron de Darwin. Y casi nadie lo hizo con indiferencia. Fue llamado genio y también hereje. Sus ideas fueron defendidas por algunos, como Thomas Huxley, el famoso bulldog de Darwin, quien no dudó en debatir encarnizadamente contra obispos y académicos. Otros lo ridiculizaron. Caricaturas de la época lo mostraban con cuerpo de mono, como una forma de desprecio y burla. Darwin mismo fue blanco de rumores, ataques, tergiversaciones. Se decía que promovía la inmoralidad, el ateísmo, la ruptura del orden social. Y aunque su nombre se volvía cada vez más conocido, su salud comenzaba a deteriorarse. Sufría de náuseas crónicas, de insomnio, de ataques de ansiedad. En parte por enfermedades físicas, pero también, quizás, por el peso psicológico de lo que había desencadenado. Porque Darwin no era un provocador, no era un rebelde por gusto. Era un científico profundamente consciente de que había abierto una grieta en la forma en que los humanos se veían a sí mismos. Antes de Darwin, éramos el centro de la creación. Después de Darwin, éramos parte de un proceso natural. Eso no disminuía nuestra dignidad, la engrandecía. Pero no todos podían verlo así. Aún así, Darwin no retrocedió, nunca se retractó, nunca polemizó agresivamente, nunca buscó destruir la fe de nadie. Simplemente mostró, con infinita paciencia y evidencia acumulada, que el cambio es la ley de la vida, que la evolución no niega el milagro de la existencia. Lo explica con una belleza aún más profunda.
una belleza que surge del tiempo, de la prueba, del error, de la persistencia. En sus últimos años, Darwin se convirtió en una figura respetada y controversial a la vez. Publicó más obras, incluyendo estudios sobre la evolución humana, sobre las emociones en los animales, sobre la fertilización de las plantas. Siguió trabajando hasta que su cuerpo ya no pudo más. Murió el 19 de abril de 1882, a los 73 años. Fue enterrado en la abadía de Westminster junto a Isaac Newton. Una ironía poética. Dos hombres que, cada uno a su modo, cambiaron para siempre nuestra visión del universo. Charles Darwin murió en 1882, pero su voz, esa voz serena, paciente, profundamente humana, no se extinguió. Hoy, más de un siglo después, su legado no solo sigue vivo, sigue desafiándonos. Porque Darwin no nos dejó únicamente una teoría científica, nos dejó una nueva forma de mirar la vida. Nos enseñó que la naturaleza no es un escenario estático, sino una danza perpetua de cambio. Que cada hoja, cada ala, cada ser humano es el resultado de incontables adaptaciones, de luchas invisibles, de pequeños milagros cotidianos. Nos enseñó que el cambio no es excepción, es la regla, que resistirse a la evolución es resistirse a la vida misma, pero también nos dejó algo aún más valioso, una lección de humildad. Antes de Darwin, creíamos ser el centro de todo. Después de Darwin, entendimos que somos parte de un entramado mucho más vasto. Somos parientes del polvo de estrellas. Somos hermanos de los árboles, de los delfines, de las bacterias. Somos vida evolucionando, no destino cumplido. Aceptar eso no nos hace menos, nos hace infinitamente más hermosos. Darwin nos liberó de la tiranía de la inmutabilidad. Nos mostró que el verdadero milagro no está en ser creados perfectos, sino en ser capaces de cambiar, de adaptarnos, de crecer. Hoy, sus ideas siguen siendo desafiadas, siguen incomodando, porque siguen siendo profundamente verdaderas. Vivimos en un mundo que cambia a una velocidad que Darwin ni siquiera pudo imaginar. Cambios climáticos, cambios tecnológicos, cambios sociales. Y, sin embargo, su mensaje sigue intacto. La especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más inteligente, es la que mejor se adapta. ¿A ti, que has llegado hasta aquí, estás abrazando el cambio en tu vida o sigues luchando contra lo inevitable? ¿Te permites evolucionar, transformarte, adaptarte? ¿O te aferras a viejas versiones de ti mismo por miedo? Darwin no solo revolucionó la biología, nos dio un mapa para la vida personal. El cambio es doloroso, es incierto, es aterrador, pero también es la puerta hacia todo lo que aún podemos ser. Hoy, mientras muchos aún pelean por negar lo evidente, tú puedes honrar su legado de la forma más auténtica, evolucionando, adaptándote, atreviéndote a cambiar. Comenta qué parte de la vida de Darwin te hizo reflexionar más. Comparte este video con alguien que necesite recordar que moverse, crecer, cambiar no es fracasar, es vivir. Y suscríbete a Singularidad Emocional, donde cada historia no solo inspira, transforma. Gracias, Charles Darwin, por enseñarnos que la verdadera grandeza no está en ser perfectos, sino en nunca dejar de evolucionar.